Bueno, espero que va a ser un partido muy competido, un partido duro, va a ser un partido seguramente de mucha intensidad y bueno, esperemos que lo afrontemos con garantías para poder traer algo positivo de allí. Bueno, creo que es un rival que está hecho para conseguir metas mayores, para pelear primero por la Pro y si puede ser por ascender a segunda división. Por eso digo que va a ser un partido, a mi modo de ver, complicado, duro y bueno, y también bonito a la vez. Bueno, yo he tenido la suerte de jugar en el plantío muchas veces. Para mí es un partido más, sí que es cierto que es un partido distinto porque lo voy a afrontar desde el banquillo, pero bueno, creo que es un estadio bonito, con mucha historia, creo que es un estadio que tiene que motivar a mis jugadores para dar lo mejor de sí. Bueno, yo creo que la responsabilidad de la exigencia de este equipo tiene que ser siempre la misma, ¿no? Tiene que ser la de afrontar todos los partidos con la necesidad imperiosa de sumar, si se puede ganar mucho mejor, pero sobre todo con la intención de no perder nunca. Pues no lo sé, realmente eso es una pregunta para los entrenadores rivales, ¿no? Pero sí es cierto que cuando te enfrentas a un equipo que tiene una buena dinámica, siempre le prestas más atención, ¿no? Creo que hemos empezado bien, que estamos haciendo las cosas muy bien y que ese es el camino a seguir. Bueno, todas las bajas acaban trastocando algo, ¿no? Algunas de las bajas eran ya sabidas de antemano, por ejemplo la de Jordi, pero bueno, al final todos aquellos jugadores que no puedan participar en los entrenamientos y en el fin de semana, pues trastocan algo durante la semana. Bueno, en el inicio no hay rivales directos. Yo creo que el Burgos tiene seguramente un objetivo marcado y nosotros tenemos otro objetivo marcado. Yo espero que el nuestro lo consigamos pronto y seguramente después nos podemos meter en otros objetivos que en un principio a lo mejor no nos marcábamos. Sí, es que no tenía más remedio que retocar la defensa. Al final somos un equipo que no tiene una plantilla tan amplia como otros bueno, y a veces las bajas en algunos puestos pues no tenemos tanta variedad como para poder afrontar con garantías esos cambios. No. Lo que pasa es que Víctor llegó tarde. Víctor llegó tarde y Pana estaba haciendo las cosas que yo le pedía, las estaba haciendo bien. Víctor, Alisson, Pana, aquellos que jueguen arriba tendrán que dar lo mejor de sí para poder salir de partida. No tengo preferencias por ninguno de ellos, pero sí que quiero tener a todos en las mejores condiciones.